Buen día, chicos. El día de hoy vamos a ver un tema referente a la literatura. Esta clase está dirigida para los alumnos de cuarto y quinto de secundaria y la Academia Predecana San Marcos. Vamos a continuar con el tema anterior, que era la poesía del Siglo de Oro, solo que en esta ocasión vamos a hablar acerca de la época barroca. Habíamos hablado acerca del Siglo de Oro, que pues estaba conformado por dos periodos consecutivos, una que era el Renacimiento y otra que era el Barroco. En esta etapa del Renacimiento, del Siglo de Oro, pues surgen grandes aportes culturales, como es la invención de la imprenta por Gutenberg, la invención del telescopio, la brújula, la teoría heliocéntrica, el descubrimiento de América y entre otros, ¿no? Por ende, se le conoce como el Siglo de Oro. Pero no solamente por eso, sino también por su gran calidad en la producción literaria y por los grandes escritores y poetas que existieron en este contexto. El Siglo de Oro, para ver un poquito más, está pues conformado por estos dos periodos que era el Renacimiento y el Barroco. El día de hoy vamos a hablar exclusivamente del Barroco. ¿Qué era el Barroco? Dice, aparece en España motivado por la época de la pobreza que se vivía luego de las derrotas militares, una como era el enfrentamiento de la Armada Invencible, España contra Inglaterra, y la supremacía de Inglaterra. Se caracteriza por la exageración, el gusto por el contraste, llegando incluso a la deformación del arte literario. Vamos a verlo en las poesías, ¿ya? Este esquema ya lo habíamos presentado, así que solamente lo vamos a aclarar como una forma de repaso. Recordemos que el primer y segundo renacimiento surgen en la época o en el periodo del Renacimiento. El tercer renacimiento, por otro lado, surge en la época barroca, ¿ya? Siendo este nuestro punto de atención del día de hoy. Recordamos un poquito que en la clase anterior habíamos hablado de Garcilaso de la Vega, que surge en el primer renacimiento y perteneció a la escuela italiana, y Fray Luis de León, que surge en el segundo renacimiento y perteneció a la escuela salmantina. El día de hoy nos vamos a enfocar en la escuela culterana y la escuela conceptista. En otras palabras, vamos a hablar acerca de Luis de Góngora y Argote y Francisco de Quevedo y Villegas. Veamos, el barroco. ¿Qué significó el barroco en la literatura? Dice, es la evolución que sufre el arte renacentista y culmina en el siglo XVII. El arte se recarga de adornos superfluos y los temas se centran en el desengaño y el pesimismo. Se pretende impresionar los sentidos y la inteligencia con estímulos violentos sobre los sentimientos o el intelecto. Usa un lenguaje ampuloso y retorcido, hasta, digamos, exagerar incluso o retorcer el arte literario. En otras palabras, se enfocaron en el desengaño y el pesimismo frente a una realidad de crisis. Lo que no querían es mostrar que estaban viviendo una crisis social. Entonces, por ende, siguieron afanándose, utilizando un lenguaje ampuloso y retorcido hasta deformar el arte literario. Veamos la escuela culterana y la escuela conceptista. Estas dos escuelas que fueron rivales no solamente por la oposición en sus ideas o por sus características, sino también por la enemistad que existía entre estos dos grandes autores, uno que es Luis de Góngora y Argote y Francisco de Quevedo y Villegas. Veamos a Luis de Góngora y Argote con la escuela culterana, que también fue conocido como el Ángel de la Luz y Príncipe de las Tinieblas. Nació en Córdoba en 1561 y fallece también en Córdoba en 1627. Estudió en la Universidad de Salamanca, pero fue un apasionado por la literatura. Sus grandes composiciones literarias lo indican que ni la religión, ni el amor, ni las pasiones juveniles tuvieron mayor importancia que su vida literaria. Se considera la cima de la elegancia poética barroca y modelo de los poetas posteriores, ya que este va a influenciar demasiado en las futuras generaciones. Su poesía fue culta y compleja, que fue característica principal de la escuela culterana.
¿ya? Una poesía culta y compleja. Obras amplio uso de cultismo, con él aparecen los neologismos, nuevos términos empleados, neologismos latinos y neologismos griegos, palabras nuevas dentro de su poesía. Sintaxis dislocada, el uso de la alteración del orden lógico en sus poemas, uso de hiperbatón, riqueza de imágenes y metáforas extravagantes, una poesía recargada de metáforas o de figuras literarias y sobre todo una sintaxis dislocada, una alteración del orden lógico en sus versos. Sus poemas más conocidos son Soledades, o sus obras más conocidas, por ejemplo, Soledades, Fábulas de Polifemo y Galatea, y Letrillas. A continuación veamos algunas de sus obras. Por ejemplo, aquí vemos dos de sus poemas, A la mujer joven y a la más bella niña. Vamos a ver un poquito acerca de sus poemas. Dice: mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbre en vano, mientras con menosprecio en medio el llano, mira tu blanca frente el lilio bello, mientras a cada labio por cogelio siguen más ojos que al clavel temprano, mientras triunfa con desdén lozano el luciente cristal de tu gentil cuello. Goza cuello, cabello, labio y frente, antes lo que fue en tu edad dorada, oro, lilio, clavel, cristal luciente. No solo en plata o viola troncada se vuelve más tú y ello juntamente en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Ahí veamos, vamos a hacer un pequeño análisis para ver si realmente tiene las características que menciona. Por ejemplo, dice: mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbra en vano, ¿no? Aquí vemos oro bruñido al sol relumbra en vano. Aquí vemos una alteración del orden lógico, ¿no? Oro bruñido al sol relumbra en vano. Dice: mientras con menosprecio en medio del llano, mira tu blanca frente el lilio bello. Mira tu blanca frente el lilio bello, también una alteración, mientras a cada labio por cogello siguen más ojos que al clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lozano el luciente cristal de tu gentil cuello. Si nos damos cuenta, hay bastantes alteraciones en el orden lógico y también vamos a encontrar, digamos, términos que tal vez para nosotros ya no sean nuevos, ya que hoy en día estas palabras han pasado a ser un lenguaje común en nuestro idioma, en nuestra lengua, pero en aquellas épocas era un lenguaje bastante refinado, un lenguaje culto, un lenguaje incluso que no todas las personas conocían su significado, por eso también fue llamada culterana. Su siguiente poema dice la más bella niña. Dice: la más bella niña de nuestro lugar, hoy viuda y sola, y ayer por casar, viendo que sus ojos a la guerra van, a su madre dice que escucha su mal. Dejadme llorar, orillas del mar, pues me disteis madre, es tan tierna edad, tan corto el placer, tan largo el pesar, y me cautivasteis. ¿De quién hoy se va y lleva las llaves de mi libertad? Dejadme llorar, orillas del mar. También encontramos una alteración del orden lógico, ¿ya? Por ejemplo, acá a la guerra van, que sería en realidad van a la guerra, ¿no? Y también, por ejemplo, dice acá: pues me disteis madre en tan tierna edad, tan corto el placer, tan largo el pesar, y me cautivasteis, de quien hoy se va y lleva las llaves de mi libertad. Bueno, aquí también encontramos una belleza en sus poemas, unas alteraciones en el orden lógico, pero sobre todo recordemos que la escuela culterana siempre tuvo términos cultos o un término rebuscado o un lenguaje rebuscado dentro de sus poemas. Ahora veamos a Francisco de Quevedo y Villegas, que fue el máximo exponente de la escuela conceptista, ya que su finalidad no era utilizar un lenguaje culto ni un lenguaje rebuscado,
ya que su intención era que el lector, ya sea grandes o pequeños, entiendan en perfección lo que quiere expresar. Dice, fue conocido como el Juvenal español, nació en Madrid en 1580 y fallece en Villanueva de los Infantes en 1645. Fue encarcelado por enfrentamientos políticos. Recuerden que en esta época hay muchos acontecimientos políticos, guerras y todo ello. Entonces, por uno de esos fue encarcelado. Dominó griego, latín, italiano, español, hebreo, árabe e inglés, ya que fue un gran intelecto, incluso admirado de esta época barroca. Se considera como el principal representante de la literatura barroca, no solamente por sus composiciones, sino por su gran afán satírico y burlesco que tiene sus obras líricas. Sus escritos satirizaban a su rival, en este caso su mayor rival, que era Luis de Góngora y Argote, que era su oponente o incluso su rival en la literatura. Sus obras emplean metáforas originales y embellecedoras, va a tener un lenguaje también armonioso, juega con las palabras a través de la hipérbole, que va a ser la exageración, y la antítesis y las paradojas. Va a utilizar también las paradojas, la antítesis y el hipérbole. Sus obras vamos a encontrar, por ejemplo, Historia de la vida del buscón llamado Don Pablos, Política de Dios y Gobierno de Cristo, Vida de Marco Bruto. Recuerden que la escuela conceptista se centra, digamos, o tiene como finalidad o como característica principal utilizar un lenguaje sencillo y sobre todo usa o toca temas satíricos, o sea, burlescos. Veamos aquí, por ejemplo, Poderoso Caballero es Don Dinero y otro poema que es A una nariz. Dice, madre, yo al oro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado anda continuo amarillo, que pues doblón o sencillo, hace todo cuanto quiero, poderoso caballero es Don Dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Genova enterrado, y pues quien le trae al lado es hermoso, aunque sea fiero, poderoso caballero, es Don Dinero. Son sus padres principales y es de nobles descendiente, porque en las venas de Oriente todas las sangres son reales, y pues es quien hace iguales al rico y al pordiosero, poderoso caballero, es Don Dinero. Este poema continúa, pero esta de acá es solamente un fragmento. Dice, a una nariz, érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un peje espada muy barbado, y entre otras cosas más. Si aquí vemos, aquí hay una exageración y a la vez también hay una burla, una sátira cuando dice, érase un hombre a una nariz pegado, ¿no? O sea, el hombre está pegado a la nariz, el cual le da una exageración de que la nariz era mucho mayor que el hombre, porque fácilmente pudo decir que la nariz estaba pegada al hombre, pero no, hace una exageración y dice, érase un hombre a una nariz pegado. Incluso dice una nariz superlativa, qué exageración, una nariz sayón, escriba, y hace una comparación con un pez espada, ¿no? Era un pez espada muy barbado, era un reloj de sol mal encarado, un alquitara pensativa, y entre otras cosas. Si vemos, hay una cierta satirización y también usa, digamos, la exageración. También encontramos la musicalidad dentro de sus poemas y también las metáforas, por ejemplo, las metáforas que son comparaciones indirectas. Aquí peje espada, que vendría a ser, digamos, hacer referencia a una persona que tiene una nariz superlativa, una nariz grande, ¿no? Bueno, chicos, ese fue el tema de hoy. La tarea lo encuentran en la página 6 y 7 de su manual y conmigo será hasta la próxima. Cuídense, chao.